Bueno, como les decía, el pastor Víctor les manda saludos. Ya llegó de su gira y me dio más bien el privilegio, ¿no? De estar aquí una vez más delante de ustedes y poder predicar la bendita palabra de Dios. Voy a ponerme en cuentas con Dios para dar inicio. Padre, le doy gracias, Señor bendito, por esta preciosa noche y le doy gracias también por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Y también, Padre, le quiero pedir perdón por mis pecados. Por favor, límpiame, Señor, con su sangre bendita. Quite cualquier cosa que se interponga para que pueda ser usado por la voz de su Espíritu. Señor, esta es su iglesia, esta es su gente, y yo soy su esclavo, Señor. Y me entrego a usted en cuerpo, espíritu, alma, Señor, para que su palabra pueda ser transmitida, Señor, y pueda edificar el corazón de cada uno de mis hermanos. Que se vayan de una manera diferente, Señor, que como llegaron, que se vayan con su palabra plasmada en su mente y en su corazón, y que la puedan poner en obra, la podamos poner en obra todos los días, porque ahí es entonces cuando su palabra, Señor, es de bendición para nosotros, y es donde dice que nos cubramos de su armadura, de su palabra, Señor. Le ruego y le pido todo esto en el nombre sagrado del Señor Jesús. Amén y amén. Ok, hermanos, los que vinieron el domingo, mi hermanita Sara predicó. Ay, me encantó lo que ella predicó el domingo pasado. Se tituló La guerra contra los niños, ¿no? Y analizando lo que ella predicó, pues quise formar una prédica para darle seguimiento a eso que ella ya predicó. Creo que va a ser de bendición. Y para dar inicio, quiero por favor que me acompañen en sus Biblias. Están sus notas, pero quiero leerles el libro de Efesios. Y para que nosotros podamos, primero que nada, entender lo que un texto nos quiere decir o entender el contexto de ese texto, pues uno tiene que leer prácticamente todo el capítulo, ¿sí? Para tener una idea mejor a qué se refiere. Y en esta noche yo quiero leerles la carta a la iglesia de los Efesios, ¿no? A la iglesia de Éfeso. Y quiero que me acompañen en sus Biblias en Efesios capítulo 5, del 1 en adelante. Como ustedes pueden ver en sus notas, nos vamos a estar enfocando en Efesios 6, del 1 al 4, pero quiero leerles todo por lo que les acabo de explicar, el contexto y poder entender a qué se refiere o cuál es el motivo de esta carta a la iglesia de Éfeso. Y la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se lee así. Aquí, hermanos, el Señor nos enseña por medio de la palabra que andemos como sus hijos, como hijos de luz. Y en se los voy a leer hasta donde, bueno, lo voy a dejar que la palabra hable. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia
cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y aquí empieza ya con la lista, ¿no? Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así es de que, varones, aquí con lo que acaba de decir el Señor es de que la mujer se sujeta a uno, pero la iglesia no somos nosotros también. Nosotros nos sujetamos a Cristo. O sea, hay una línea, ¿verdad? No es que aquí yo mando más. No, no, no. Hay una sujeción. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora va con los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué hizo Jesucristo por la iglesia? Dio su vida. Entonces Dios nos pide a nosotros los varones que hagamos lo mismo. ¿Sí ve? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Aquí nos vamos a entrar en el contexto de la prédica y lo que está en sus notas. Capítulo 6. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Escuchen, hijos, este es el primer mandamiento con promesa, ¿ok? Grábense eso, es muy importante. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y continúa con los papás. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, nosotros tenemos que aprender de qué manera Dios disciplina para de esa manera nosotros poder disciplinar a nuestros hijos. ¿Sí? Porque si nosotros lo hacemos con nuestro propio pensamiento, nuestro propio trasfondo o enseñanza, probablemente nos vamos a equivocar. O más bien, nos vamos a equivocar. Aquí la única manera es que lo hagamos conforme a la amonestación del Señor. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con amor y temblor a los patrones, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y hay otro texto que dice, y todo lo que hagáis, hacedlo como al Señor. Bueno, se asemeja aquí, ¿no? Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y aquí va con los patrones. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Qué es la armadura? Es la palabra de Dios. Para que podáis resistir
en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Así es de que si nosotros estamos en tribulación, tenemos algún problema y nos sentimos esperados y no hayamos qué hacer, probablemente es de que no hemos escudriñado o no hemos leído la palabra de Dios para ver qué Dios me dice y qué es lo que yo puedo hacer. Es lo que aquí dice. Entonces tenemos que leer la palabra de Dios para nosotros podernos defender. Hay muchas peleas en general, en la calle, donde sea. Pero ¿cómo tenemos que actuar nosotros? Actuar como hijos de luz, dice la palabra de Dios. Amén. Una vez más, lo que es el texto de esta noche, dice: hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y ¿pueden apuntar en sus notas? Número 1. Una manera de agradar a Dios es enseñando a tus hijos a obedecer a los papás. Es una manera de agradar a Dios. Ahora, ¿por qué quise leerles todo el texto? Porque aquí nos enseña a Dios a todos y a todas lo que tenemos que hacer. ¿Sí? ¿Cómo nosotros vamos a enseñar a nuestros hijos a obedecer? Ok, nosotros tenemos que dar ese ejemplo, ese testimonio de obediencia para con Dios. Recuerden que nuestros hijos todo miran, ellos todo captan, ellos todo se graban. Si usted es un hombre y una mujer de Dios, lo más probable es de que ellos también lo van a hacer, tarde que temprano. Y oro que sea más temprano que tarde, ¿no? ¿Por qué? Porque uno es el que les enseña, uno es el que les da el ejemplo. Entonces, si nosotros obedecemos a Dios, por ende, ellos nos van a empezar a obedecer a nosotros, o van a aprender, o van a obedecernos, porque ellos miran que nosotros también, aunque somos papás, somos adultos, obedecemos a nuestro Padre Celestial. O sea, nosotros nos sujetamos a la soberanía de Cristo, al poder de Dios, ¿sí? Como papás o como adultos. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Colosenses 3:20. Aquí la palabra de Dios le habla a los hijos. Uno siempre tiene que poner un testimonio, un ejemplo. Y obvio, yo pues, no es bueno hablar de uno, no, bueno, no es que sea malo, pues, pero para que me entiendan, un ejemplo, ¿no? Jesucristo, pues, predicaba con parábolas. No me voy a comparar con él, porque pues él es Dios, ¿no? Claro que nada que ver, pero para que tengan un entendimiento un poquito más claro, los que venimos de otra época, de otra etapa, a lo menos yo me considero en mis tiempos, para mí, que mis papás me mandara algo, yo lo miraba como a él, como algo grande, como algo, exacto, como un privilegio, como dice mi hermana Nancy. Cualquier cosa que mi papá me decía, aunque no me gustaba, yo lo hacía con gusto. Y yo esperaba que me dijera que me pidiera algo a mí, porque yo me sentía como privilegiado cuando mi papá me mandaba algo, o le traía los zapatos, lo que sea. A mí me gustaba. Yo me iba con él al campo a sembrar, etcétera, y a mí me gustaba que me enseñara todo lo que él sabía. Yo quería andar con él. Y eso, pues me fue enseñando cosas, me fue enseñando cómo trabajar, cómo comportarme, cómo empezar a yo desenvolverme como hombre. Hoy precisamente estamos trabajando en un carro, Kevin y Samuel y mi hijo, y preguntábamos por Brandon, que dónde estaba, ¿no? Porque yo les quiero enseñar todo lo que yo sé. Y le dije a Kevin, ¿dónde está Brandon? Me dijo, arriba. Y dijo, Kevin, tráelo. Dice, yo cuando estaba chico me obligaba, dice, por eso sé muchas cosas, y eso me dio gusto a mí. ¿Por qué? Porque le enseñé muchas cosas y ahora lo está aprendiendo y lo está haciendo. Y me dio gusto porque ahora yo me quiero enfocar en aprender y agradar a Dios para que Él también empiece a hacer lo mismo. Que Él piense a hacer eso que yo le estoy enseñando. No solo que son cosas físicas del mundo que le ayudan a Él, pero ahora mucho más las espirituales. Es ahí donde yo les digo que uno empieza a enseñar a nuestros hijos a obedecer o a hacer, pero con el propio testimonio de uno.
Por eso quería decirles ese ejemplo, ese testimonio mío, ¿verdad? Vamos a hablar la palabra de Dios. La disciplina de los hijos empieza en el hogar con los padres. ¿Lo puede escribir? La disciplina de los hijos empieza en el hogar con los padres. ¿De qué manera? ¿Cómo nos comportamos nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Qué les enseñamos? ¿Usted quiere ver cómo son los papás? Pongan atención a los niños chiquitos. Como el niño se comporte, lo más probable es que los papás son así. Porque los papás somos el espejo, el reflejo de nuestros hijos. Nuestros hijos son como una esponja, todo absorben, todo se les graba. Y por lo regular, todos los niños quieren imitar a los papás. Entonces, ¿qué estamos nosotros? ¿De qué manera lo estamos disciplinando? ¿Qué estamos haciendo para darles una buena disciplina? Yo puedo decir muchas cosas. Yo puedo decir esto está bien, esto está mal. Pero si hago lo contrario, ¿ustedes creen que yo estoy disciplinando bien a mis hijos? Un ejemplo. Yo le digo a mi hijo Kevin, a mi hija Andrea, yo traigo una caguama. Algo que es una caguama, ¿no? Así de 2 litros, ¿no? Que así está chorreando ahí, ¿no? Aquí en la mano y que ande hasta ahí, según yo, ¿no? Ya. Andrea, Kevin, no tomen. ¿Por qué, papá? Porque es malo tomar. Y yo casi cayéndome. Oh, ¿cómo pues? ¿Cómo yo les voy a dar ese ejemplo? ¿Cómo yo a ellos les voy a dar esa disciplina de no hacer algo que yo hago? Entonces nosotros tenemos que pensar y ver, ¿qué puedo hacer yo para disciplinar a mis hijos de una manera correcta? Ok, lo primero que tengo que hacer es de qué manera Dios me disciplina a mí. Y bajo esa misma corriente yo voy a disciplinar a mi hijo. No con mis gustos, no con los deseos de mi carne, ni mucho menos. Porque créame, los niños están chiquitos o jóvenes, pero cuando están chiquitos, que uno los castiga, les dice que no hagas esto, probablemente ellos te van a obedecer por miedo. Pero el día que ellos empiecen a crecer y tengan decisión por sí misma, no la van a obedecer. Van a hacer lo que ellos miraron que usted hizo. Y usted lo que va, y yo lo que vamos a tener es una conciencia o una falta de autoridad y de voluntad de decirle, ¿por qué lo haces? No tienes que hacerlo porque yo también ya lo hice. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la disciplina empieza en el hogar con los padres. ¿Sí? Miren lo que dice Hebreos 12 del 6 al 11. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Así es que hijos jóvenes, si sus papás algún día los disciplinó, algún día les pegó, etcétera, no se lo tomen en contra, no tengan eso en su corazón, porque probablemente su papá lo hizo por amor a ustedes. Yo lo hice con mis hijos por amor a ellos, porque probablemente se lo merecían. Ahora, no quiero decir que tenemos que hacer eso y que eso es correcto. Muchas veces uno puede interactuar y hablar con nuestros hijos y nuestros hijos son inteligentes y pueden entender con hablar. Y es ahí cuando uno empieza a enseñarles con amor. Una disciplina pues diferente, ¿no? Pero a veces nosotros traemos un trasfondo de cómo nos trataron a nosotros. Cuando desde lejos le daban con la chacra y le alcanzaban hasta allá, ¿no? O con un cinto. Entonces uno ya aprendió eso y uno lo quiere volver a hacer. Por eso una vez más, vuelvo y repito. Hay que ver de qué manera Dios nos disciplina a nosotros y es la mejor manera que vamos a poder disciplinar a nuestros hijos. Pero, una vez más, hijos, no se los tomen en cuenta a sus papás. Aparte, pues no hay papá ni mamá perfecta, ¿no? Por eso estamos aquí, para poder aprender, para disciplinarnos nosotros como padres y a nuestros hijos que están aquí. Gracias por los que están aquí, los que me puedan ver por las redes sociales, que esto pueda ser un buen consejo y sacarse, hijos, eso que si tienen algo contra su papá, o nosotros de adultos, sacárnoslos, quizás tenemos nosotros algo dentro de nosotros ya como adultos, y quizás los papás ya no están, pero todavía lo tenemos en nuestro corazón como algo negativo que nos lastima. Saquémoslo, que no nos, que liberémonos de eso. ¿Por qué?
Porque nuestros papás, si no lo hicieron de la mejor manera, ellos tampoco les enseñaron. A ellos quizás también lo hicieron de la misma manera y se fue por generación. Pero gracias y glorias sean dadas a Dios, que ahora nosotros podemos aprender una disciplina perfecta y es la que Dios nos va a enseñar ahora por la palabra que vamos a estar compartiendo. Dice, pero si os dejas sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y yo cuando leí esto, sentí que la cabeza, ¿no miraron en los emojis de los teléfonos cuando como que se levanta el scalp, se levanta para arriba? Así me sentí yo porque dije yo, wow, es verdad. Apenas les acabo de contar que yo, mi papá, para mí era un privilegio hacer lo que él me dijera. Los tiempos han cambiado, hermanos. ¿Verdad? Ahora los hijos actúan de una manera diferente, no sé por qué, ¿verdad? Pero si yo dije, si yo así actuaba con mi papá, ¿continuás con Dios? Claro que sí, porque Dios es un Padre perfecto y eterno. Mi papá, Dios me dio a mi papá para transformarme, darme vida, transformarme y ahora ser la persona que yo soy. Y yo le agradezco a Dios y amo a mi papá también terrenal. Pero si nosotros entendemos y vemos el inicio, nuestro Padre, verdadero Padre, el que decidió que tu papá viviera y que tú vivieras, es Él. Y entonces a Él, entonces tenemos que venerarle, ¿sí? Venerarle. Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, hablando de nuestros papás terrenales. Pero para los que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, nuestro papá Dios. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Escuchen, hijos y adultos que todavía tienen papás, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. A los que en ella han sido ejercitados. Quiero contar otro testimonio. ¿Puedo, hija? Bueno, ya lo decía, les dije. Ya tenía como 15, 16 años en ese tiempo. Una vez más, la violencia no es buena, ¿ok? Lo repito. Algo pasó que ella se me puso al tú por tú, vaya. Hasta se me paró y se me puso así y yo perdí el control. Una vez, repito, eso no es correcto, ¿ok? Yo perdí el control y le di una bofetada y la aventé al sofá. En el sofá la quise detener y también me siguió y yo con la mano le pegué en sus manos, etcétera. Ella, pasaron como 2 días, yo me fui triste porque pues, yo creo que a nadie, papá, le gusta pues, golpear a los hijos, pegarles, ¿no? A veces uno pierde el control, pero también a veces como que es necesario, porque la palabra de Dios dice también que instruyas a tu hijo con vara mientras puedas, porque después no vas a poder. Ahorita yo no puedo pegarle a mi hijo, Kevin, ni siquiera a Brandon, ni a Kaylee, porque ya tan grandes, ya entienden ellos, ya tienen uso de razón, ya es diferente, vaya, pues, ¿no? Pero pasaron 2 días, me acuerdo que estaba en una reunión y no se olvida nunca, mi hija Andrea llegó, se me arrimó y me abrazó por atrás y me dijo, papi, perdóname. Volteé a verla y eso me quebró el corazón a mí, porque yo todavía me dolía que yo le había pegado a ella. Y me dijo, perdóname, dice, por haberme comportado así, sé que lo merezco y no quiero estar enojada contigo. Le dije, yo tampoco, mija, jamás. Y la abracé, ¿recuerdas, hija? Le dije, yo tampoco, y eso nunca se me va a olvidar, pues. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque desde esa vez ella cambió su actitud. Pregúntele cuántas veces se me ha puesto el tú por tú. Entonces, ¿por qué cuento esto? ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, déjese lo encuentro, dice, dice, y ciertamente aquellos por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Es la manera que yo les discipliné a ella y por eso les cuento esta historia. Pero continúo en el versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, lo que pasó, pues, ¿sí?
Por eso quise contarles eso, hermanos. Muy bien. Quiero darles un ejemplo de lo que es dar honra. Acompáñenme en sus notas o en su Biblia y vayamos al libro de Ruth, capítulo 1, del 1 al 17. Este es como un ejemplo de honra, ¿no? Quiero parafrasearles lo que este texto, usted lo puede leer. Bueno, solo voy a leer mejor. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, afrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó aquella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso. Y cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin cesar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra. Y aquí empieza lo bueno. Mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth. Y aquí me encanta: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y esta era la nuera de Noemí, ni siquiera era la hija, hermanos. Y esta mujer le estaba dando honra a su suegra. Si usted continúa leyendo, la historia dice de que en el lugar que estaban, había un hombre dueño de tierras y de sembradíos que se llama Boz. Yo imagino que era como de Colima, ¿no? Así más o menos, ¿no? Así como, no sé, ¿verdad? Pero era hacendado y tenía vacas, tenía cosas que dar, vaya, tierras que sembrar, tenía alimento. Pues este hombre miró a la gracia en ella, se casó, etcétera, etcétera, con ella y las bendijo, etcétera. Pero ¿por qué digo toda esta historia? Si usted sigue leyendo la palabra de Dios, se va a dar cuenta de que el linaje de Ruth, después de allí, ¿para dónde cree que apunta el linaje? ¿De quién fue mamá Ruth? Exactamente, del rey David. ¿Y de dónde, más adelante, qué sigue? ¿De dónde? Exacto, Manaleti. Me está entendiendo perfectamente. ¿Dónde viene el linaje? De ahí nació nuestro Señor Jesucristo. Si ven cómo Dios pues honra a la que honra o al que honra,
O sea, no es como que se quede así. Dios todo lo toma en cuenta. O sea, Dios escoge lo mejorcito para él. Y de esta manera lo fue haciendo también por la disposición de Ruth. Un ejemplo, todavía mucho más perfecto. Acompáñenme, por favor, al libro de Juan. Juan, versículo 19, perdón, capítulo 19, versículo 26. A ver, ¿dónde está? Esta es la tercera palabra de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Ya estamos ahí? Dice así: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo al quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo el discípulo era Juan: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Le estaba dando la responsabilidad a Juan de María, porque recordemos que Jesucristo era su hijo número uno, el primogénito, concebido por el Espíritu Santo, pero era el hijo número uno o el más grande de María. Entonces Juan era el segundo y le dejó la responsabilidad de María a Juan. Es una manera de honrar, hijos, de honrar a sus padres, a nuestros padres. Tenemos que honrarlos, tenemos que ayudarlos, tenemos que ver por ellos. Yo me admiro a muchas personas, y entre ellas mi esposa. Ella me lo ha dicho y yo me sorprendo, porque me dice: yo hasta el último día de mi vida yo voy a ayudar a mi madre. Y le dije: qué bueno, está bien, qué bueno. Y yo miro ella cómo la ama y cómo se preocupa y cómo le llama. Y yo creo que así tenemos que ser todos. Algo que nos va a traer a nosotros como hijos, hermanos, que nos va a dar paz y paz duradera y larga vida, es el honrar a nuestros padres en vida. No sé cuántos tengan todavía papás, háganlo. Visítenlos, visítenlas, abrácenlas, apapáchenlas, quiéranlas, ayúdenlas. No seamos hijos que ya somos adultos, pero porque no queremos trabajar o no nos gusta trabajar, todavía depender del papá. ¿Qué es eso? Yo entiendo que hay hijos que ya están mayores y todavía estudian, o todavía se están preparando, o todavía están a punto de prepararse y de tener su carrera. Yo entiendo. Uno como papá tiene que ser, el único momento que uno le da la espalda a sus hijos es precisamente allí. Pero ¿saben para qué? Para que lucen como trampolín, que brinquen arriba usted y avancen. Es el único momento que uno le da la espalda a tus hijos, para eso nada más. Pero uno tiene que dar a los hijos, sí. Pero si ya se graduó, si ya está adulto y nomás quiere estar en la casa sin hacer nada, porque pues no quiere trabajar, oh, no, oye, ¿cómo eso no es honra a los papás? No, tenemos que cambiar esa actitud, tenemos que ayudar al papá, a la mamá. Cuando mi mamá falleció, es precisamente eso lo que a mí me trajo paz en mi corazón. Que yo desde que yo me vine a esta nación, y Dios, mi Padre bendito, no quiero tomar su nombre en vano, pero que Él me miró, Él lo sabe, que no he hecho mentira. Yo le ayudé siempre. Me pedía algo, yo le mandaba. Mi hijo, necesito esto. Hasta con pena, mi madrecita me decía: mi hijo, no me quiero molestarte, pero no, mamá, no, ¿qué pasó? ¿Qué necesita esto? Ok. A veces uno tiene sus roces y pleitos con el cónyuge, ¿verdad? Pero hermanos, hermanas, esto es sumamente importante. Y lo dice Dios, no lo digo yo. Si su cónyuge quiere ayudar a su papá, déjelo. Si su esposa quiere ayudar a su mamá, déjela. Y me lo digo yo también. Porque a veces yo pensaba, actuaba de otra manera, y aquí está mi esposa. Pero no, estamos mal allí, porque le estamos robando la bendición a tu cónyuge, a sus cónyuges, cada quien. Miren por sus papás, eso le va a traer paz. Cuando mi papá falleció, como que Dios ya lo prepara a uno, hermanos. Lo va preparando. Cada año que nosotros íbamos, nos lo cargábamos, ¿verdad, amor? Con nosotros siempre. Y él era diferente. Él me decía: se me antoja unos tacos. Le dije: vámonos, véngase, vámonos, rápido. Tengo ganas de esto, vámonos. O estaba acá y, mi hijo, ¿cómo estás? Bien, papá, ¿y usted? Bien.
¿No tendrás unos centavitos para comprar un pollo y hacerme un caldo? Claro que sí, papá. Ahorita se los mando. Y se los mandaba. Bueno, es que tanto puede ser. A muchas veces no es ni mucho, 50, $100, y él se hace su caldo y a gusto y en paz. ¿Sí? Después fui, y eso es lo que a mí me trajo todavía más paz cuando él falleció. Señor, por favor, o le oré al Señor, le dije, permítame ir delante de mi Padre y presentarle su evangelio y que Él lo pueda aceptar. Prepare su mente y su corazón, que sea una manera fácil y rápida. Y Dios me lo concedió. Fui yo, le presenté y rápido me dijo, le dije, papá, le expliqué, ¿no? Le expliqué, porque tienes que explicarle para que sepa, ¿no? De que uno es pecador, que tienes que aceptar y que aceptes que eres pecador y que hay un Dios que te puede. Él lo aceptó. Y dije, papá, y yo estaba hasta temblando y que me va a dar un dolor grande en mi corazón que me diga que no. ¿Usted le gustaría hacer la oración? Sí, me dijo, ahorita. Ok, vámonos en caliente. La hice con él y todo. Pasé la historia larga corta, él aceptó a Jesús en su corazón. Cuando yo vine para acá y mi hermano que mi papá había muerto, obvio todo nos duele. Pero yo llegué con él, yo estuve en paz, yo estuve tranquilo. Ni una lágrima se me salió. Y no porque sea inconsciente, insensible, aunque no me doliera, pero porque yo tenía paz. Porque yo sabía que cuando él estaba vivo, yo le complací. Yo le di lo que él me pedía, yo le ayudaba en lo que él me decía, pero sobre todo le pude llevar el evangelio y es salvo. Y eso es lo que a mí me dio todavía mucho más paz. Eso es, ¿por qué? Porque yo honré a mi papá. Y yo sé que Dios me ama. Yo le oro a Dios y me esmero en hacer lo agradable delante de Dios. Pero yo sé que yo tengo una bendición especial porque yo honré a mis papás. Eso yo lo sé, yo lo puedo sentir. Y eso puede ser para todos nosotros. Pero hijos, honren a su padre y a su madre, que es uno de los mandamientos con promesa y lo vamos a ver más adelante. Am, quiero ver. ¿Ya se trabó o qué? Ahí está. Hay un inciso A y es una pregunta. ¿Qué o quién influencia más a nuestros hijos? Porque recuerden que estamos enseñando a nuestros hijos a honrar a los papás. ¿Sí? Ya hablamos que es la palabra de Dios y que también nuestro testimonio como papás. Pero fuera del ámbito de nuestra casa, fuera del ámbito de la iglesia, ¿qué o quién influencia más a nuestros hijos? ¿Qué? El gigante de las redes sociales. YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Y yo no sé cuántos más hay. Yo no soy muy catedrático en lo que es la computación. Sí le sé, pero no así como que. Pero eso lo influencia, claro que sí. Y de una manera súper negativa. Porque lo que entra por aquí se alimenta el cuerpo. ¿Y qué es lo que están viendo ahí? Todo lo que hay ahí es basura. Bueno, la mayoría. Porque a menos que esté mirando una prédica en YouTube, eso es algo bueno, ¿verdad? Ahora, también depende de quién es la prédica, ¿verdad? Porque hay enseñanzas. Pero me refiero a cosas malas, no sé si me explico. Es basura. Y si nuestros hijos están alimentando de eso, ¿qué cree? Eso está haciendo influencia para nuestros hijos. ¿O quién? ¿Quién? ¿Los amigos? Hace 2 días un amigo del trabajo me contó, te voy a contar una historia, amigo, y no me la vas a querer. Le dije, a ver, se me hizo tan increíble. Dice, tengo un amigo, dice, de otra compañía que trabajamos. Su hijo, dice, ¿tu hijo va a la iglesia? Le digo, sí, le digo, oh, este también va a la iglesia, por eso me acordé de ti, dice. El muchachito bien portado, iba a la iglesia y hasta servía, creo que tocaba, dice. Pero sus amiguitos, entró a la high school y como que empezó a cambiar. Y su papá no le puso mucha atención y como que se empezó a alejar un poquito, pero todavía a la iglesia, pero se empezó a alejar. Para hacer la historia larga corta, el muchachito un viernes se les desapareció a sus papás en la noche sin darse cuenta y se fue con esos 2 amigos que él tenía de la high school. Esos 2 amigos les gustaba pistear y les gustaba, ya saben qué, tronársela, ¿ah? Fumar cosas que no debería. El muchachito este empezó a hacer su primera vez que tomaba y que fumaba marihuana. Su primera vez, hermanos, escúchenme bien. Andaba con otros 2 y se fueron en un carro. El muchacho
no supo qué pasó, se quedó dormido porque como la primera vez que no sabía, no se controló su cuerpo, no sabía, etcétera, se quedó dormido en el carro. A los otros no supieron nada. En la madrugada, cuando el niño despertó, lo llevaban a su casa para decirle a sus papás que lo iban a llevar inmediatamente a la cárcel. Y todavía no cumplía ni los 18 años, tenía 17 años y medio. Pasando, investigando qué pasó, cuál fue el problema, resulta que con los dos amiguitos que habían andado, habían asesinado a unas personas, ¿ok? Y en el carro que andaban, una cámara captó y por eso lo hallaron al muchacho, porque el muchacho quedó dormido en el carro. Por eso hallaron el carro y lo miraron a él dormido ahí. Miraron en la cámara que los tres andaban juntos. A este muchachito le dieron 90 años de cárcel. ¿Por qué? Simplemente porque se juntó con personas que no debía, lo influenciaron de una manera negativa, nefasta y mal para su vida. Ahora va a pagar 90 años en la cárcel. El muchacho tiene 17, ya, yo creo que ahorita tiene 18. Saquen la cuenta. ¿Cuándo va a salir? No creo. ¿Por qué? ¿Quién influencia a nuestros hijos? Hermanos, tenemos que tener cuidado. ¿Con quién se juntan nuestros hijos? ¿Qué andan haciendo? ¿A dónde van? Yo le doy gracias a Dios por ustedes que los traen y los traen aquí a la iglesia. Porque la única manera que nosotros y nuestros hijos van a estar bien es con la disciplina de Dios. Es con la guianza y la enseñanza de Dios. Que Dios los bendiga a todos. Los que se esmeran a estar aquí y traen a sus hijos. Y Dios bendiga a los hijos que impulsan a los papás a venir a la iglesia. Porque muchas veces son los hijos los que dicen, yo quiero ir, llévame. Y el papá no quiere. Pero el papá dice, ok, pues sí te voy a llamar. Que Dios bendiga también a su niño por hacer eso. Porque aquí es entonces donde empieza lo bueno. Aquí es entonces donde empieza la influencia divina, la influencia de Dios por medio de su bendita y hermosa palabra. Así es que tengamos cuidado siempre y estemos alerta de cuál, de qué o quién influencia más a nuestros hijos. Un consejo. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos lo que son las cosas de Dios. Y yo le decía a mi esposa, ya lo hemos acordado, pero lo estamos haciendo y dejamos de hacerlo. Y yo le dije a ella, tenemos que una vez más empezar a cuando estemos en la mesa, cuando acabemos de comer, leer un texto y explicarlo. Un día cada quien, un día yo, un día Brandon, un día Kelly, un día Andrea, un día Kelly, así. Porque de esa manera nos vamos a estar alimentando diario de la palabra de Dios. Vamos a estar creando un hábito positivo y de bendición para nuestros hijos y nuestra familia. Y que esa sea la influencia que nuestros hijos van a tener. Porque si nosotros hacemos eso, ¿qué creen? Cuando nuestros hijos quieran o miren la actitud o mala actitud o mala ejemplo de otros amiguitos, van a decir, oh, no, yo no puedo ser parte de eso. Y ahí ni siquiera van a ser sus palabras, hermanos. Eso es lo bueno. Ahí va a ser la voz del Espíritu que los va a guiar a decir, no, ahí no te metas. Pero todo empieza en la casa. Que esa sea la influencia, que ese sea el ámbito y el círculo donde empieza Dios a trabajar en nuestra vida y la vida de nuestros hijos. Y así por generación en generación. Amén. ¿Cuál es la fuente de guianza para instruir a nuestros hijos? ¿Cuál es la fuente de guianza para instruir a nuestros hijos? Si lo puede escribir. No hay duda. La palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios? Porque en los momentos de dificultad, en los momentos oscuros, en los momentos de desesperación, en los momentos de temor, solamente es Dios el que nos va a dar la guianza para saber qué tenemos que hacer. Por ejemplo, este muchacho que les acabo de explicar, ahora él ya sabe que ya está mal. Pero si él conoce la palabra de Dios, yo creo que si él recita Filipenses 4, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, él se va a sentir mucho mejor. Porque ahora ya él está siendo guiado por la pura y bendita palabra de Dios. Que Dios sea nuestra guianza. Cuando nuestros hijos tengan temor, cuando nuestros hijos estén en algo, una desesperación, en lo que sea, la palabra de Dios es lo que los va a sacar de eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es luz.
Y nosotros vivimos en un mundo de tinieblas. Pero la palabra de Dios es luz y nos va a sacar de eso, de esa aspiración, de ese problema. Porque solamente Dios nos va a decir qué es lo que tú tienes que hacer, qué es lo que debo que hacer. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. ¿Sí? Es el primer capítulo de Salmos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. No hay. Entonces, ¿qué es lo que nos guía? La palabra de Dios, hermanos. Usted tiene un hijo, lo quiere guiar, la palabra de Dios. Usted se quiere tener sabiduría, la palabra de Dios. Vaya a Proverbios. ¿Sí? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová y es el primer texto bíblico de Proverbios. Usted quiere esposo, amar más a su esposa, vaya a Efesios capítulo 5. Hermana, usted quiere saber de qué manera va a agradar a su esposo, vaya a Efesios capítulo 5. Y ahí Dios le va a decir qué es lo que tiene que hacer. Marido, amar a tu esposa así como Cristo amó a la iglesia y se entregó y dio la vida por ella. Esposas, someteos a tu esposo. Y más abajo dice que lo respete. ¿Sí ve cómo? O sea, la palabra de Dios es la guianza para nosotros poder estar en toda área de nuestra vida. Sea pequeño, sea adulto, sea anciano, la palabra de Dios es lo que necesitamos. Es el remedio. No hay duda alguna y todos lo sabemos eso. Tenemos que guiarnos y dejarnos ser guiados por la palabra de Dios. Miren lo que dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dice 2 Timoteo 3:16-17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué es justicia? Todo lo que es bueno, todo lo que es correcto, a fin de que el hombre de Dios, y esto está para ustedes mujeres, sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para ir a cotorrear, para ir allá, no, para toda buena obra. ¿Sí ven por qué la palabra de Dios es la que nos guía en todo y para todo? Diga amén a eso, hermanos. Amén, amén. Número 2, y lo puede anotar. Una vida en paz y llena de satisfacción se puede ver en un hijo o hija que honra a sus padres. Una vida en paz y llena de satisfacción se puede ver en un hijo o hija que honra a sus padres. ¿Por qué? Lo que les acabo de explicar anteriormente. Si usted hace por sus pasos ahorita, mañana no mandarle a usted, ay, ¿por qué no hice por qué no lo llevé? ¿Por qué no lo llevé? ¿Por qué no? Ya ni mejor ni se queje, hermano, hermana. ¿Ya para qué? Ahí andan los papás ya enterrados y comprando unos ramotes de ¿para qué? Ahí están los huesos, eso no existe, no hay nadie ahí ya. Es el pensamiento de uno y el dolor lo que te hace pensar que todavía está ahí y que le vas a agradar con ese ramo de flores. No, hermano. Quieres sentirte bien por tu culpa. Por eso haces eso, pero no estás haciendo nada, porque ahí son los puros huesos. Tu papá y tu mamá ni siquiera miran, ni sienten, ni saben eso. Si ellos son salvos, están con Dios. Y ellos no necesitan nada de lo que hay aquí. Porque allá es paz, allá lo tienen todo. Allá hay amor, allá hay esperanza, allá no hay temor, no hay frío, no hay hambre, no hay vergüenza, no hay nada. No voltean a ver para acá. O sea, ay, le voy a pedir a mi mamá que ore, porque yo así decía, le voy a pedir a mi mamá que ore a Dios, ella que está cerca de ella. Hágalo en vida. No ande queriéndole llevar mañanitas, mariachi cuando ya están muertos. No, hermano, hermana. Honrelo ahorita. ¿Para qué? Para que tengas una vida en paz y llena de satisfacción. ¿Sí? Porque tú los honraste, hijo, hija. Los honraste en vida. Versus, no hiciste nada versus que digas, ok, cuando mi papá estuvo en vida, mi mamá estuvo en vida, yo los amé, me preocupé, yo les ayudé, yo los honré, yo los mimé, yo los cuidé, etcétera, etcétera.
Eso te va a traer paz a ti. Si haces lo contrario, pues lo contrario es lo que te va a dar. Lo que siembras, cosechas. Cosecha bendición, hermano, hermana. Honra a tu padre y a tu madre ahorita que está en vida. Recuerda que es el primer mandamiento con promesa. Uy, aquí está, miren. Efesios 6, 2, 3. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cómo de larga vida? Una larga vida llena de paz y tranquilidad. Porque Dios promete darte larga vida, pero yo quiero que me la dé en paz. Pero ahí yo tengo que hacer mi parte. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Honrar a mis padres, porque Dios no lo pide. Y Dios dice que así va a ser. Así es como trabaja. ¿Sí ve cómo? Éxodo 20:12 también dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Entonces, mi abuelita vivió 104 años, la mamá de mi mamá. Yo quiero pensar que ella honró a mis abuelitos, a mis bisabuelos. Porque Dios dice aquí, honra y Dios te dará larga vida. No hay otra manera. Yo he conocido personas que se han ido mucho antes, por diferentes situaciones. Solamente Dios sabe por qué. Pero si hablamos de bendición y si hablamos de larga vida, yo creo que ese es un ejemplo. Porque honras a los papás. Porque Dios lo dice que Él te la da. Entonces uno tiene que hacer eso. ¿Usted quiere vivir eso? Honre a sus padres y a sus madres. Ahora, sí, hermano, pero mi papá y mamá pues ya murieron. Todavía los puede honrar o los puede deshonrar. ¿Qué habla uno de ellos? Yo en el grupo de varones, como testimonio, ah, porque una vez tuvimos un estudio en el cual se decía que cuál fue tu trasfondo, qué fue lo que te impactó de tu papá o lo que no. Y yo ahí comenté algo que mi papá hizo que no me gustó, que yo miré pues, que no estuvo bien. Y yo dije, yo no voy a ser como mi papá, yo voy a ser diferente con mi esposa. Y lo he hecho. Yo opté por ser diferente. Pero cuando dije eso, sentí algo en mi corazón que dije, estuvo mal, pero al fin de cuentas es mi papá y de él estoy hablando. ¿Usted cree que lo estaba honrando? Claro que no. Si él me estuviera oyendo, ¿iba a estar contento? No. Entonces, todavía podemos honrar a nuestros padres, aunque estén muertos. Hay que cuidar nuestra boca, hermanos. Lo que hablamos de ellos. Ya se fueron. Recuerden que no hay papá ni mamá perfecto. Pero una vez más, nosotros podemos perfeccionar muchas cosas si nos dejamos, si somos guiados por la palabra de Dios. Eso sí lo podemos hacer, ya como adultos, ¿sí? Y qué bueno los que todavía tienen sus papás. Honrenlos, abrácenlos, mímenlos, llámenles, ayúdenles. Eso es lo que le va a dar la paz que usted necesita cuando ellos no estén. No está mi hermano Lío, pero ya sabemos que hace poco falleció su papá. Yo le llamé y le dije, hermano Lío, ¿cómo estás? Me sorprendió, hermanos. Y con el permiso del hermano Lío, si me mira o me escucha, ¿verdad? Me sorprendió, le dije, ¿cómo está, brother? Bien, hermano, dice, aquí, dice, echándole ganas, dice, ya, pues, ya estamos esperando a mi papá. Pero así como me estaba oyendo, yo pensé que lo iba a escuchar llorando. No, no, hermanos. Pero ¿saben por qué? Porque él cada, no sé, 2 veces por mes, ustedes de media saben, porque ustedes trabajan, cada cuando se iban. Él ya estaba con su papá, que le llevaba al doctor, que le llevaba a ahí me contaba que le iba a ayudar a acomodar su rancho ahí, que lo llevaba a comer, que el día del papá. Por eso Lío tenía esa paz, porque él hizo lo que pudo y lo que debió cuando su papá estuvo en vida. Y usted el domingo aquí estuvo y él estaba en paz y tranquilo, como que nada pasó. Pero eso solamente es Dios dando eso, hermanos. Honra a tu padre, a tu madre y tendrás una vida larga, una vida de satisfacción, pero en paz, en paz. ¿Para qué quiere uno 100 años si va a estar todo amargado y con una conciencia sucia y con un peso y un dolor en tu corazón? Claro, Dios puede quitarte eso, pero uno puede hacer su parte y estar con lo que Dios te da y aún con tu paz por lo que tú hiciste al honrar a tus padres. No sé si me explico. Amén. Eso sí podemos hacer y podemos estar mucho mejor. Número 3. Vamos a ir avanzando porque el tiempo apremia. Padres, amonestar o corregir a tus hijos con la disciplina y amor del Señor, no con tu juicio. ¿Y cómo puedo hacer eso, hermano?
¿Cómo puedo yo corregir a mis hijos con la disciplina y amor del Señor? Vuelvo y repito, escudriñando la palabra de Dios. Ahí Dios te va a decir o vas a ver cómo Él te instruye a ti y tú vas a instruir a tus hijos. Si usted lee la palabra de Dios constantemente, su hijo va a ver y él va a empezar a instruirse también. ¿Sí? Y ahí va a empezar a disciplinarse. ¿Por qué? ¿Por qué no con mi juicio? Porque si yo lo hago como quizás muchos de los papás lo hicieron, pues lo vamos a hacer. Vamos a corregir a nuestros hijos de una manera equivocada. Ahora en este tiempo ya hay hasta clases de cómo puedes corregir a tus hijos, etcétera. Pues quizás es bueno eso, hermanos. Porque los papás, al menos mi papá, pues yo quiero pensar que en aquel tiempo no había ni escuelas de ese tipo. O sea, no tuvo la enseñanza. Él nos corregía, nos enseñaba como a él lo corrigieron. ¿Cuál era su fuente de ellos de guianza? Pues las generaciones, los otros abuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Más ahora conocemos y sabemos cómo Dios nos trata, cómo Dios nos conoce, pero es una vez más solamente por la palabra de Dios. Y ahí es cuando vamos a usar el juicio de Dios y no de nosotros. Así es de que aquí es una enseñanza para todos nosotros, papás. No nos dejemos llevar por la ira o por el simple hecho de que hoy es tu papá y aquí mis charrones truenan. Puede ser una gran verdad, pero mi oración es que nosotros nos disciplinemos, aprendemos a disciplinarnos con la disciplina del Señor y podemos hacerlo de la misma manera con nuestros hijos. Es la manera que vamos a estar bien y en paz. Am, También recuerdo como en el 2017 más o menos, y nunca se me olvida, estaba mi hijo Kevin. Algo dijo, algo hizo que no me gustó, ¿no? Y no lo pude controlar también. Y él estaba en el baño lavando sus dientes. Me dijo algo que me hizo enojar y pues yo perdí el control. Ya tenía como 15, 16 años. Llegué yo le di un rodillazo en su pierna. Y le hizo así y no me dolió me dolió ver su cara y sus ojos, hermanos. Cómo se me quedó mirando. Porque claramente me pude dar cuenta en su mirada que dijo, no puedo creer lo que hiciste. Y eso me dolió a mí, hermanos. Bastante en el alma. Porque yo creo que me hubiera podido haber presentado con él de una mejor manera. Haberle hecho con palabras. Mijo, venga, siéntese aquí. Siéntate aquí, mijo. Eso que dijiste no está mal. Tú ya eres un hombre, ya puedes entender. Yo creo que si me hablas mejor, nos vamos a entender mejor y vamos a mostrar amor entre los dos. Yo soy tu papá y como tu papá me debes un respeto. ¿Sí ven la diferencia, hermanos? Versus como yo llegué y le dije, ¿por qué? Y yo ya venía a la iglesia en ese tiempo. Pero no me estaba dejando ser guiado por la palabra de Dios. Obviamente me dejé llevar por mi pulso, por mi carne y por mi ignorancia. Todavía soy ignorante. Me sigo esforzando para aprender más de Dios. Pero ahora ya conozco un poquito más. Y eso poquito más que yo ya sé, gracias a Dios, lo puedo aplicar a mis hijos y lo puedo hacer de una manera mucho mejor. Ellos me dicen, ¿por qué nosotros ser así? Con ellos no. Digo, discúlpeme mis hijos, pero a veces echando a perder las cosas se aprende. Discúlpeme. Pero lo que yo ahora me puedo dar, por medio de la palabra de Dios, puedo identificar todo lo malo que hice con ustedes, no lo voy a hacer con los niños. No lo puedo hacer con ellos. No puedo. Claro que no. Si no, ¿dónde está entonces la guianza de Dios? ¿De qué sirve entonces, pues? Entonces, no, hermanos. Dejémonos, papás, guiarnos por Dios para poder entonces nosotros corregir a nuestros hijos, pero con la disciplina y amor de Dios. Si usted ya lo aprendió de Dios, si usted ya sabe de qué manera, ya conoció, entonces hágalo y lo va a hacer bien, pero proviene de Dios, no proviene de mí, de mi carne y de pensamiento, de mi ego, de mi orgullo, de mi impulso en ese momento. No, sino por medio de la gracia de Dios. Miren lo que dice Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y por último, Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Para que no se desalienten. Mi hijo estaba yendo a la universidad por varios años y ya no venía a la iglesia. Esa es una oración y un testimonio para Dios, hermanos. Contestada, una oración contestada. Yo le oré tanto a mi Dios de volver a ver a mi hijo sentado y él ya está constantemente aquí.
Pero dice la palabra, no exasperéis a vuestros hijos. Porque antes yo me le llamaba y le decía, mijo, vamos a la iglesia. Tú sabes que eso tiene que ser así, es bueno. Yo siempre voy y tienes que hacerlo como yo lo hago. ¿Y por qué no vas? Así con ese tipo de tono, no, pues ¿cómo iba a querer? No venía. Hasta que aprendí y dije, ok, el ser humano trabaja de una manera diferente. Lo dice, creo que es Pedro o Pablo, que dice que lo que quiero hacer no hago, pero hago lo malo, más no lo bueno. Pablo, ¿verdad? Entonces ya me di cuenta, oh, el ser humano trabaja diferente. Entonces no tengo que presionarlo tanto, lo tengo que invitar con amor. Mijo, vamos a la iglesia y yo sé que te van a decir y todos necesitamos de Dios. No, papá, hoy no. Ok, pues está bien, muy bien, mijo. Nos vemos, que Dios te bendiga luego al rato. Y ahora aquí está, miren. ¿Por qué? Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. O sea, uno tiene que tener conocimiento, pero tienes que leer la palabra de Dios. Yo leí esto y dije, ok, tengo que actuar diferente entonces. Tengo que empezar a hablar, comunicarme y actuar de manera diferente. Y no bajar la guardia. Si yo seguir yendo para hacer esa, siendo yo, permitiendo a Dios que me guíe, porque uno lo permite, Dios quiere, pero Dios es tan hermoso que nos da libre albedrío, hermanos. Si Él quiere, nos puede transformar, cambiar así, sin que usted no quiera. Pero Él nos da libre albedrío. Y ahí es cuando entonces le damos la gloria a Dios. Es lo que Dios le agrada. Cuando lo haces por tu propio corazón. Esposa, esposo, dígale a su mujer o su esposo, dime que me amas. Dime que me amas. Y que se lo diga, a ver si le va a sentir bonito. Versus que su esposo o su esposa hacía de la nada, le mande un texto, hey, te amo. Así como que no lo esperaba. ¿Cuál es la diferencia? Dígame, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál se siente más bonito? Bueno, de la misma manera actúa con Dios. Por eso Dios nos da libre albedrío y cuando nosotros lo hacemos así, es lo que Él quiere, tu voluntad propia. Porque Él te puede forzar, Él te puede transformar, pero Él quiere que sea tu voluntad para que entonces le des la gloria a Él. Porque ya es tu corazón el que quiere a Él, a estar con Él y adorar y alabar y glorificar y buscar de Dios. Y lo vas a amar más. Eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque si alguien te dice, hey, ama a Dios, tienes que amarlo y tú, ok, lo voy a amar. Pero ámalo, pues, ok, sí lo voy a amar. No sirve de nada. Versus que usted venga, se ponga aquí, levante de veras y en verdad se conecte con Dios y alaba a Dios y se ponga de rodillas y de veras diga, Señor, yo estoy aquí, perdóneme, límpieme, úseme. Ahí, entonces sí, así, pero entonces es como, ¿cómo? ¿Cómo? Tenemos que tener nuestra propia iniciativa y hacerlo nosotros para darle la gloria a Dios. Amén, hermanos. Pongámonos de pie, vamos a orar para despedirnos. Hijos, oren por sus papás, los que están aquí, los que me miran. Papás, oremos por nuestros hijos también. Ah, eso es bueno. Queremos estar bien en esta tierra que Dios nos ha dado. Honremos a nuestros padres. ¿Quiere estar mejor y quiere estar bendecido todavía? Honre a sus padres y honre a Dios. Que Él es el Rey de Reyes. Él es el Padre eterno. Él es el Padre de todos. Recuerden, Él le dio la vida a su papá y le dio la vida a usted y le dio la vida a sus hijos. De Él es todo. Él es el Padre, Él es el Rey y a Él sea la gloria. Padre bendito.